Como siervos de Dios, estoy seguro que damos gracias al Señor por la bendición de su llamado al ministerio. Hace 35 años atrás me convertí a Cristo y un 27 de abril de 1980 en la ciudad de Iquitos, cuando era policía. Y me convertí allí escuchando la palabra de Dios por radio, y de allí yo no sabía si había alguna iglesia, nada de cristianos. Ya por medio de una ancianita, pasado unos meses, llegué a contactarme con una iglesia, y fue una iglesia bautista. Y de allí recuerdo que un domingo al salir del culto, unas ancianas me preguntaron: hermano, primera vez que le vemos aquí en la iglesia. Y me dijo: ¿es usted soltero o casado? Y dije: soltero y sin compromiso. ¿Y dónde se congrega? En ninguna iglesia. Y verdad, no me congregaba, porque no sabía si había otros cristianos. Pero me dijo: no, hermanito, tienes que orar. ¿Dónde vas a congregarte y ser mío? Bueno, entonces eso era fines del año 80, noviembre, y conocí la Iglesia Evangélica Bautista Oreb, donde en ese tiempo era el pastor Joaquín Silva, papá del pastor Pablo Silva. Entonces fui a un estudio bíblico, entré, escuché la palabra de Dios y los cánticos, y me emocionó tanto. Y dije: qué gozo de estar cantando, alabando al Señor. Aquí me quedé. Y ahí me quedé. A las 2 semanas me bauticé. Pero luego yo sentí el llamado del Señor para que quería predicar. ¿Y dónde predicar? Entonces averigüé y me dijeron: el Instituto Bíblico Bautista de Iquitos. Así que al año siguiente fui al Instituto Bíblico. En mi primer año el Señor me hablaba de dejar a mi trabajo. Así que finalizando mi segundo año, el año siguiente, renuncié a mi trabajo, y luego mi iglesia me tomó como pastor de jóvenes. Todavía era soltero, todavía no tenía mi ayuda idónea. Bueno, el Señor ya me va a contestar dónde congregarme, pero todavía no me contestaba por la ayuda idónea. Así que el punto es que ya en mi segundo año de estudios renuncié a mi trabajo, pero ese año también conocí a mi esposa, a mi maestra del curso de Escuela Bíblica de Vacaciones. Yo le fleché, así que le di el flechazo, y bueno, llevamos casados 29 años de matrimonio. Sí, con mi esposa, sí, con él. 29 años de vida matrimonial y sirviendo al Señor. Bueno, como saben algunos, yo cuando vine de Iquitos a Lima fue por la salud de mi hijo. Mi hijo enfermó, el mayor, de leucemia, y a los 12 años partió la presencia del Señor. Y justo este 28 que viene, es jueves, estaría cumpliendo 28 años mi tesoro, pero ya está con el Señor. Bueno, nos hemos quedado con Cris. Todavía persiste el dolor, pero era mi único hijo varón. Uno tenía expectativas. Yo pensaba de un día escuchar a mi hijo predicar, comprometido en la obra del Señor, pero más bien yo tuve que predicar en su tierra. Pero esas son las cosas, ¿no? Pero el Señor nos ayuda, nos encamina y seguimos adelante. Muy bien. Bueno, ese es un corto testimonio que puedo compartirles de mi ministerio familia. Bueno, lo que hoy día estaba orando, y qué es lo que podría compartir con nosotros que somos llamados al servicio del Señor. El tema que hoy quiero compartirles es el Señor Jesús y la oración, modelo para el misionero. Vamos a mirar a través de las Escrituras al Señor Jesús y la oración. Ahora, como siervos de Dios, como llamados de Dios, ¿a quién debemos imitar? Como misioneros, ¿a quién debemos imitar? Como pastores, ¿a quién tenemos? A Cristo. Como cristianos también tenemos que imitar a Cristo. Entonces, si queremos imitar a alguien como pastor, es a Cristo. Si queremos imitar a alguien como misionero, es a Cristo. Él es nuestro modelo para el ministerio, para su obra. Lo es también Pablo. Pablo dijo también que le imitemos, pero recordemos que Pablo imitó al Señor Jesucristo. Lo que hoy quisiera compartirles es, y pensaba como algo para recordar, algo que sea refrescante, algo que quizás a veces los mismos siervos de Dios no lo tomamos en cuenta. Hablamos mucho del Señor Jesús, predicamos bastante del Señor Jesús, que Él es el Salvador del mundo, pero
Quisiera que esta hora nos concentremos un poquito en la vida de oración del Señor Jesucristo. Un día me puse a estudiar los evangelios y comencé a pensar sobre la oración del Señor Jesús, hacer un seguimiento sobre el Señor Jesús. Y algo que me sorprendió, el Señor Jesús no enseñó mucho sobre la oración. Hay pocas veces que el Señor Jesús habló sobre la oración. Más bien se le ve orando a Él. O sea, más es al Señor viéndolo orando. Y vamos a ver acá, si me da el tiempo, 12 pasos que el Señor Jesucristo lo vemos allí orando. Entonces, el tema que quiero compartir, el Señor Jesús y la oración, modelo para el misionero. Si somos misioneros, si somos pastores, el Señor Jesús es nuestro modelo de oración. Y vamos a mirar acá el siguiente, por favor. Miren, en Hebreos capítulo 5, verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, dice, en sus días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que había de librar de la muerte, fue ido a causa de su temor reverente. ¿Qué dice aquí la Escritura? Que nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, siendo un hombre como nosotros, claro, Él es Dios y encarnado, pero siendo un hombre como nosotros, tomando la naturaleza nueva, nuestra propia naturaleza caída, pero dice, en los días de su carne, siendo un hombre como nosotros, Él ofrecía ruegos y súplicas a su Padre. ¿Qué significa esto? Que Él, durante su ministerio, durante su vida terrenal, Él estaba comprometido, dedicado y rendido a la oración, a depender de su Padre y a confiar en su Padre, para dejarnos un modelo para el obrero cristiano, para el pastor, para el misionero, para el maestro, un modelo de vida de oración. Pero miren, y vamos a Hebreos capítulo 7, verso 25. En Hebreos 7, 25, miren lo que dice la palabra. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es sorprendente. Ahora el Señor está en su gloria. Esperamos que venga a llevarnos a su iglesia, de llevarnos a los salvos. Pero dice, ¿qué está haciendo ahora el Señor Jesús? Dice que Él está viviendo siempre para interceder por Él. No solo salvando, perdonando y dando el regalo de la salvación a los que se acercan a Él. No, está orando. Está intercediendo por ellos, dice la palabra de Dios. Porque interceder es rogar, suplicar y pedir. Entonces, Él todavía está rogando por nosotros. ¿Puede imaginarte eso? Entonces, el ministerio del Señor Jesucristo fue una vida de oración, muy comprometida al Señor, que hasta ahora Él continúa haciéndolo. Ahora, ¿cuándo llegará de dejar de interceder el Señor por nosotros? ¿Sabe cuándo? Cuando estemos en su presencia. Porque ya estaremos con Él, total y completamente redimidos, con un cuerpo inmortal, incorruptible. Lo que quiero enfocarles, mis queridos conciervos, es que el Señor Jesús, su vida fue una vida de oración. Pero vamos a mirar los 12 aspectos en los cuales vemos al Señor Jesús tuvo una vida. Primero, se preparó orando. En Mateo capítulo 4, verso 1 al 10, vemos al Señor Jesucristo que se fue al desierto por 40 días y 40 noches a orar. Dice ahí la palabra de Dios. Fueron 40 días y 40 noches. En el pasaje anterior nos habla que Cristo había venido al río Jordán y había sido bautizado por Juan el Bautista. Pero ahora luego Él se retira al desierto y se va a orar 40 días y 40. La pregunta, ¿para qué? Sí, en esos días fue tentado por el diablo, pero fue días de preparación para el ministerio que iba a iniciar, para su servicio a su Padre que iba a cumplir, para la misión que iba a venir, porque en Juan 20, 21 dice, como el Padre me envió, yo os envío. Entonces el Señor, siendo enviado por el Padre y siendo un hombre como nosotros, Él vio la necesidad de prepararse para iniciar su ministerio, fue orando. Y eso nos debe hacer entender esta verdad.
los siervos de Dios, primero nos tenemos que preparar en oración. Antes de prepararnos para predicar, para enseñar, que por lo general hacemos, nos vamos al libro, nos vamos al pasaje de la Biblia. No, primero tenemos que estar en comunión con Dios. Y recién decirle, Señor, muéstrame el pasaje. ¿Qué quieres que predique este domingo? ¿Qué quieres que anuncie este día? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿O vamos a iniciar el ministerio? Primero debemos prepararnos en oración. Y el Señor así lo hizo. Por eso en Mateo 6:33, por eso el Señor Jesús dijo, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. El segundo paso, vemos al segundo paso del Señor Jesús en su vida de oración. El siguiente, inició el día orando. Miren, Él comenzó el día orando. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Quiere decir que el Señor Jesucristo, antes de iniciar las actividades del día, Él se levantaba para orar. Se levantaba para clamar a su Padre. Se levantaba para depender de su Padre a través de la oración. Y se iba a orar, dice, y se inició el día orando, levantándose muy de mañana para orar. Ahora, sí, la Biblia nos habla de orar sin cesar, pero va a ser bueno para nuestras vidas como ministros de Dios, de orar primeramente al Señor, que nuestras actividades del día y las cosas que nos comprometa como misioneros, como pastores, primero sea orando, dependiendo del Señor. El tercero, vemos ahora en Lucas 5:16, el Señor Jesús se apartaba para orar. Ahora, se apartaba para orar. ¿Qué dice ahí Lucas capítulo 5, verso 10? Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Sí, Él tuvo contacto con las multitudes, hubo contacto con personas en forma individual, hubo contacto con sus apóstoles, andaba con ellos, iba con ellos, pero había momentos que vemos que el Señor Jesús se retiraba intencionalmente, voluntariamente. Él elegía apartarse para ir a orar, cosa que tenemos que hacer en algún momento los siervos de Dios. Porque en la tarea misionera, que implica evangelizar, discipular, establecer ancianos, preparar líderes, lleva eso compromiso. Visitar, evangelizar, prepararse para predicar, para enseñar. Estamos con las personas, estamos con la iglesia, y etcétera, con la familia. ¿Y cuándo vamos a tener tiempo para orar? Y a veces, sinceramente, hemos dicho, no tenemos tiempo porque estamos muy cargados de actividades. Pero si nos enfocamos en el ministerio del Señor y su vida de oración, miren, Él tomaba tiempo y se apartaba a lugares desiertos y allí Él se retiraba para orar. Número 5, vamos ahora aquí, tenía celo por la oración. 4. Oraba para decidir. Número 4. Oraba para Lucas capítulo 6, verso 12 al 17. En este pasaje que encontramos, aquí vemos que el Señor Jesús, Él tenía que escoger a los 12 apóstoles. En Mateo capítulo 9, verso 35 al verso 38, dice que Cristo recorría ciudades y aldeas, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y viendo las que estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor, dijo, a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero ahora vemos que el Señor Jesús lo dijo eso, escucharon eso los apóstoles. Pero el Señor Jesús mismo se retiró ese día, esa noche, y se fue a orar toda la noche, para orar y buscar la dirección de su Padre para elegir a los 12 apóstoles. Cuando plantamos iglesias, estamos pensando quiénes pudieran tomar la responsabilidad del pastorado, quiénes pudieran tomar la responsabilidad en algún ministerio. No es fácil decidir, ni para la iglesia, ni para el líder, el misionero que está pensando dejar la iglesia organizada y luego ir a otros lugares o enseñar a la iglesia a multiplicarse en nuevas iglesias.
No es fácil tomar decisiones de quién puede ser el líder en este ministerio, quién pudiera ser el pastor de esta iglesia, o en quién podemos confiar para ser tesorero de la iglesia, o de repente ser el líder de los jóvenes, el líder de los varones, o de repente qué hermana pudiera trabajar entre las damas. Aún mismo para hoy algunas iglesias que no tienen pastor no es tan fácil decir quién va a ser el pastor de la iglesia. Pero mire, el Señor Jesús oraba para decidir. Él se apartó, se alejó para orar toda una noche y luego al día siguiente decidir, y así escogió a los 12 apóstoles. No se equivocó en escoger a Judas. Judas se equivocó en no escoger a Cristo en su corazón. Y el Señor Jesús entonces, así él dice, porque dice en el pasaje, la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 6, versos 12 al 17, que pasó toda la noche orando y al día siguiente llamó a los que iban a ser los apóstoles. Entonces, queridos pastores, hay decisiones que tomar y son a veces importantes en la iglesia. Les confieso como consiervo del Señor, este año de verdad me ha sido tan difícil de ver quiénes iban a predicar en el aniversario de la iglesia. Bueno, entonces he tenido que orar al Señor y buscar. El año pasado no nos ha sido tan fácil porque invitamos a un solo predicador. Daniel Ubel estuvo predicando de Palabra de Vida, es uno de los maestros del Instituto de Palabra de Vida, estuvo invitado en la iglesia, pero este año pensé de que invitaríamos a diferentes expositores. Y bueno, ahora, ¿a quiénes? ¿Y a quiénes el Señor quiere usar en esta semana? Porque queremos que sea el Señor que nos hable. Yo pudiera escoger quizás a los pastores que conozco, pero pudiera hacerlo. Bueno, gracias a Dios que ya se completó el número de predicadores para cada día, y fue milagrosamente que el Señor contestó, que el Señor guió, de tal manera que hoy día recién un pastor me aceptó. Imagínense. Y comenzamos el jueves, arrancamos el jueves. Bueno, adelante. Pero no quería hacer, no era por no haber escogido anteriormente, sino para buscar la dirección de Dios. Y así, cada fin de año a veces hay decisiones que tomar, quienes pudieran ser los futuros líderes en diferentes áreas de la iglesia, del ministerio. Entonces, el Señor Jesús decidió todo esto en oración. Por eso qué importante. No es primeramente tomar la decisión y orar, sino más bien es orar y después tomar la decisión. Eso es lo más sabio que podemos hacer. Yo sé que a veces nos presionan muchas cosas en el ministerio, en la obra, ¿no? Pero primeramente mejor es orar y después decidir. En el siguiente, número 5, vemos allí el Señor tenía celo por la oración. Celo por la oración. Quisiera leerles este pasaje porque dice en Marcos 11:15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué nos habla esto? Del celo del Señor por la oración. Porque cuando vino al templo, vi allí a los cambistas que estaban vendiendo y negociando. Y el Señor Jesús, ¿no habéis leído, no sabéis lo que está escrito? Sí, estaba escrito. Porque en el libro de Segundo de Samuel vemos allí a Salomón mencionando que esta tu casa será dedicada a la oración por todas las naciones, no solamente por el pueblo de Israel. Hablando del templo en Jerusalén. Entonces dice, ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Aquí nos vemos el Señor, su celo, su interés, su preocupación en un sentido, diríamos así, que donde los creyentes se reúnen, en esos días el templo sea un templo para oración por todas las naciones del mundo. No solo por el pueblo de Israel, porque a veces pensamos que solamente el templo era la reunión para los judíos,
para presentar sus ofrendas, sus sacrificios a Dios y sus oraciones personales. No, el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos, por todas las señas del mundo. Ahora, bueno, la casa de Dios venimos a ser nosotros la iglesia, cada creyente somos templo del Espíritu Santo. Entonces, que tu corazón, que mi corazón sea un templo para orar por todas las naciones del mundo, por todos los pueblos del mundo. Y como iglesia también, donde estamos reunidos, no olvidemos de orar por las naciones del mundo entero. El siguiente punto, vamos a ver, número 6. Terminaba el día orando. Y esto es interesante, que el Señor Jesús terminaba sus actividades del día y las cerraba orando. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betesda, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Se apartó para orar. Ahora, ¿cómo terminaba el día del Señor Jesús? Bueno, mirando 90 segundos, 24 horas, o mirando el campeonato de la Champions, la repetición del partido. No, el Señor terminaba el día orando. Si miramos el contexto de este pasaje, vemos que ese día el Señor Jesús había estado muy comprometido en diferentes actividades. Luego a los apóstoles les dijo, vaya, y me esperan en el otro lado del mar de Galilea. Y mientras yo despido a las multitudes, miren, terminó el Señor Jesús de atender a esas multitudes y uno diría, estaría cansado el Señor Jesús, estaría agotado el Señor Jesús. Quizá lo estuvo, pero miren, Él se apartó al monte para ir a orar. O sea, que terminó el día y las actividades orando. Quiero animarles, algo que he aprendido de este pasaje hace tiempo atrás, es que cuando terminas de predicar, termina orando. Te bajas del púlpito, termina orando. Los hermanos se despiden de la iglesia, termina orando por ellos cuando se van. Terminan las actividades del día, termina orando. Va a ser un bonito día que terminemos siempre orando. Pero a veces no sucede eso. Está bueno, quizás terminamos el día con una buena cena, yendo a un restaurante, yendo a la pollería, disfrutando con la familia, con los hermanos, etc. Está bien, pero luego termina el día orando. Toma un tiempo para orar. Tomemos un tiempo para orar. Si el Señor lo hizo, ¿cómo no hacerlo nosotros? ¿Cómo no hacerlo nosotros? Y así acabamos todo un día donde Dios en su poder, en su gracia, nos ha podido usar. Quisiera que miremos el siguiente, por favor, el siguiente. Algunos dichos importantes sobre la oración. Alguien ha dicho, Samuel Chadwick dijo así, la única preocupación del diablo es mantener a los cristianos alejados de la oración. Él no le teme a los estudios, obras sin oración. No, Él no le teme. Él se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Qué interesante, ¿no? Él lo dijo así. Él se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Y esta frase de un autor anónimo dijo, cuando el hombre obra, él obra. Claro, cuando un hombre trabaja, tú trabajas. Cuando yo trabajo, yo trabajo. Pero cuando el hombre ora, Dios obra. Cuando el hombre ora, cuando el pastor, el misionero ora, Dios comienza a obrar. Y Dios comienza a realizar. Y a veces invertimos las cosas. Primero trabajamos. Yo sé que a veces nos agotamos y nos matamos en el ministerio, predicando, enseñando, discipulando, aconsejando, preparando a otros. Pero qué importante es que estemos orando al Señor. Y la siguiente, por favor, veamos ahora los 7 puntos, los siguientes. ¿Qué tenemos acá? El ejemplo a seguir del Señor Jesús. Punto 1. Debemos dedicarnos más a la oración. Prepararnos siempre en oración. Iniciar todo en oración y apartar tiempo para la oración. Eso nos va a ayudar mucho en el ministerio a cada uno de nosotros.
Por la gracia de Dios, ahora que estoy en una iglesia de regular membresía, a veces hay muchas cosas que hacer. Tengo que predicar, tengo que enseñar, tengo que aconsejar. Algunos piden una reunión conmigo, a veces hay reuniones con líderes, etc. Pero hay algo que voy aprendiendo. No es que yo sea perfecto, quiero ser yo, sí, una persona de oración, pero algo que sí veo y que podemos aprender del Señor Jesús. Dedicarnos más a la oración. Prepararnos siempre en oración. Iniciar todo en oración. Y apartar tiempo para la oración. Nosotros mismos tenemos que decir. Y por último quisiera ver los dos últimos puntos. Número 7. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Jesús enseñó a sus discípulos. Él dijo: cuando oréis, decid así, y les enseñó el Padre Nuestro. Y esto tiene que ver cuando también estamos formando discípulos. El nuevo creyente no sabe orar. Yo recuerdo que cuando me convertí lo que sabía era rezar, persignarme por la señal de la Santa Cruz. Eso sabía, y no sabía orar. No había alguien a mi lado que me enseñó. Ya recién aprendí a orar cuando me congregué en la iglesia, alguien se acercó a mi lado y vi cómo oraban. Pero miren, el Señor Jesús, aquí vemos que a sus discípulos les enseñó a orar. Así oraréis. Y de verdad, como misioneros y pastores, vamos a tener que en algún momento tomar algunos... Ven, vamos a orar contigo. Ven, te voy a enseñar a cómo orar. Procuremos orar con otros, no solos. Sí, es bueno orar a veces solos, como lo vemos en el misterio del Señor Jesús. Pero no solamente Él dedicó su vida a oración, sino a otros les enseñó a orar. Pero en el siguiente pasaje es interesante. Vamos al punto 8. Tomó a sus discípulos para orar. Lucas capítulo 9, verso 28 al 29. ¿Qué dice allí? Aconteció 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Este fue el día cuando el Señor Jesús fue a la transfiguración. Dice que tomó a Pedro, o sea, lo llamó a Pedro: Pedro, ven acá. Lo llamó también al otro discípulo, a Juan y a Jacobo: vengan ustedes acá. Y subió al monte, vamos para orar. Y lo llevó para orar. ¿Qué enseñanza tenemos acá? En la obra misión, Dios va a estar añadiendo a los futuros líderes. Usted debe estar observándolos. ¿Qué debe hacer? Aún a los líderes en su iglesia. Si estamos en el pastorado, a los líderes de la iglesia, llámeles para orar, invíteles para orar. No ore solo, llámelos, apártelos para orar. El Señor así los tomó. A veces he pedido a Freddy, vamos orando. O a los otros misioneros, vamos orando. Recuerdo cuando estaba en la ciudad de Iquitos y estábamos plantando iglesias entre la carretera Iquitos y Nauta. Había nuevos creyentes y yo percibía que uno de ellos podría ser líder. Aún del equipo que me acompañaba íbamos a la obra y los llevaba a orar. Vamos a orar. Íbamos a entrar a un pueblo, vamos orando. Cada uno oraba. Yo no era el único que oraba. Ahí los apartaba, vamos orando. Había noches en que días en que los he apartado para orar. Vamos a ayunar. Nos hemos ido al campamento de Colinas de Sion, los que conocen la ciudad de Iquitos allí. Vamos al campamento para orar. Y así nos fuimos para allá. El Señor Jesús tomó para irnos para orar. A veces en la tarea pastoral, en la obra misionera, los líderes no comprenden lo que queremos hacer o no entienden algunas cosas de la obra. Llámelos para orar. Reúnalos para orar. Y llévelos. El Señor Jesús así les estaba enseñando a orar. Y número 9, vamos por favor, número 9, advirtió a sus discípulos para orar. Miren, dice ahí la palabra de Dios en Lucas 21:26, les advirtió a sus discípulos para orar. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán
y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. En el contexto de este pasaje, el Señor está hablando de las señales que van a ocurrir antes de su aparición personal y visible. Entonces les digo que los tiempos antes que Él venga no van a ser fáciles, van a ser difíciles. Entonces les advirtió cómo tenían que enfrentar esos días, orando. Cómo tenían que pasar esos días, orando. Cómo tenían que esperar esos días, orando. Y yo sé que los tiempos que hoy vivimos no son tan fáciles. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, como estamos escuchando las noticias de San Juan del Lurigancho, el lindo distrito donde yo vivo, malas noticias. A mi esposa le digo, nuestro distrito se está haciendo de mala fama. ¿Qué nos toca hacer? Orar. Frente a la violencia, al asesinato, la muerte, el sicariato que ahora estamos escuchando, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia, de los creyentes? Aún de nosotros como siervos de Dios, es orar. Sabiendo que estos días están sucediendo, orar, pero también eso nos ayuda a enfrentar las cosas que se nos vienen en los últimos tiempos. Y número 10, veamos por favor, número 10, el desafío para nosotros. ¿Cuál es el desafío que encontramos? Debemos esforzarnos para orar. Cuesta orar, pero tenemos que esforzarnos. Debemos tomar tiempo para orar. Debemos unirnos con alguien para orar. Sí, con su esposa, con los hijos, con la familia, con los líderes de la iglesia. Los días de oración. Llame a los líderes de la iglesia para orar, a un nuevo creyente para orar. Los viernes yo por lo general me quedo de 7 hasta las 12 de la noche para orar. Y yo a veces le llamo a algunos, vamos orando. Puede ser el director de la música, puede ser el director de discipulado. Vamos orando al Señor. Tratando de orar, porque ese es un desafío para nosotros. Entonces, esforzarnos para orar, tomar tiempo para orar, unirnos con alguien para orar, perseverar en oración. No es fácil, es una lucha terrible que tenemos. Satanás nos quiere sacar de la oración. No sé dónde leí, pero escuché esta frase. Y esto a los que estamos en el pastorado. Si quieres echar a andar a tu iglesia, ponla de rodillas. Si quieres ver a tu iglesia caminar, ponla de rodillas. Queremos ver bendiciones materiales de la iglesia, ponla a orar. Échale a orar. Ponla de rodillas. Y como el Señor va a comenzar a orar. Y termino, hermanos. El siguiente punto, por favor. El desafío para el siguiente, por favor. Número 10. Alabó a su Padre orando. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor Jesús aquí está alabando a su Padre. Cuando vinieron los apóstoles y le informaron de la gira misionera que habían hecho y los resultados que habían visto, en ese momento el Señor Jesús dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la oración. Estas cosas de los sabios y entendidos las has revelado a los niños, las has revelado a los apóstoles. Entonces, siempre usemos también la oración para alabar a Dios, a dar gracias a Dios, exaltarle a Dios. La alabanza puede ser con el canto, con la música, con el acompañamiento musical, pero también la alabanza a Dios debe ser a través de la oración. Si el mismo Señor Jesús alabó, ¿cómo no hacerlo nosotros también de la oración? Entonces, Dios está bendiciendo tu iglesia, Dios está bendiciendo a la familia, Dios está bendiciendo su obra, el Señor está haciendo crecer su obra. Alábele por medio de la oración. Dígale gracias, oh Dios, por los milagros, las cosas que tú vienes haciendo, por todo lo que... Porque solamente somos instrumentos del Espíritu Santo. En la iglesia yo les digo, olvídense de Jorge Espinosa. La obra es del Señor. El Señor hace solamente por medio de nosotros su obra. A Él debemos alabarle y a Él tenemos que glorificarle. Y el siguiente, veamos por favor, el último. Y oró por sus discípulos. Mire, el Señor Jesús oró por sus discípulos. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. El siguiente, por favor.
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y no solamente oró por sus discípulos, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces vemos al Señor Jesús orando por sus discípulos. Aquí tenemos una buena idea, como tenemos la lista, por ejemplo, de pedidos para orar. Les comparto algo personal. Yo tengo la lista de todos los miembros de la iglesia. En la membresía ahorita, considera así, somos como cerca 190, 200 más. Somos la membresía ahorita en la iglesia. Y anoche les comparto, como a las 3 de la mañana estaba orando por toda la lista de los miembros de la iglesia, uno por uno. Y a veces lo hago así en la semana, orando por cada miembro de la iglesia, nombre y apellido. También me he puesto a orar a veces por los que el Señor añadirá a su iglesia, por los que vendrán después. A veces no vemos fruto en la obra, no hay conversiones, o de repente no experimentamos. Ore, Señor, salva más almas, Señor, que más nuevos creyentes que hay en esta iglesia. Señor, dale el regalo de salvación a más personas. Y eso va a ser. Orar por sus discípulos, por los hermanos, por los líderes de su iglesia. Esta es una buena sugerencia que tenemos acá siempre en Atoque, la lista de orar por los misioneros. Pero tomen la lista de los miembros de su iglesia. Los misioneros tomen la lista de sus vecinos, de sus amistades, y oren por cada uno. Por los nuevos creyentes, niños, jóvenes, oren por todos ellos. Por todos ellos ore. El Señor va a hacer milagro, va a hacer obra maravillosa. Ore por sus alumnos de la clase de varones, ore por los directores del ministerio. En la iglesia actualmente son como 5 directores del ministerio y 33 corredores. Total somos como 35 los líderes en la iglesia. Y yo me he puesto a orar a veces por cada uno de ellos, siguiendo el modelo del Señor. ¿Por qué lo oraba? Te ruego por los que tú me has dado. Te ruego por los que también te creen. Y por último, hermanos, vamos mirando acá. Lloró en el momento más difícil. ¿Cuál fue el momento más difícil del Señor Jesús? Ese día que se iba a entregar para morir en la cruz. Y pasó allí, como dice Mateo 26, 26 a 45, el Señor Jesús paró allí orando. Dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Pueden imaginar? Él transpiraba como gotas de sangre. Su sudor era como gotas de sangre, imagínense. Y mi alma está angustiada hasta la muerte, dice. Pero ahí oró y dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Fue un momento horrible, terrible. Y ya, bueno, fortalecido por su Padre, Él se entregó cuando vino Judas y fue a la cruz allí. Y dispuesto a sufrir allí y morir por nuestros pecados. Pero fue la oración, porque el Señor Jesús dedicó en ese momento difícil. Y a veces, hermanos, en el ministerio vamos a pasar momentos difíciles. Como pastores y misioneros vamos a pasar momentos difíciles, sea en la familia, sea en el hogar. A veces en el ministerio también vamos a pasar momentos difíciles. Hermanos que se oponen a tu ministerio, hermanos que se oponen a tu trabajo, o hermanos que se oponen a la palabra de Dios. Momentos difíciles. Porque no falta algunos que están descontentos con lo que tú haces en la iglesia. Va a haber momentos difíciles, de repente la economía, no va a haber los recursos necesarios. A veces con mi esposa hemos pasado y terminamos el día, cuando estamos en la ciudad de Iquitos, a veces terminamos. ¿Sabe cómo era nuestra cena? Una Inca Cola y un paquete de galletas soda. Eso fue la cena para los 4. Son momentos difíciles. O el tesorero, bendito tesorero, que mi iglesia había designado para apoyarme. ¿Y sabe cuándo me llegaba la ofrenda misionera? Pasando una semana del mes. Lo último que me hizo llegar la ofrenda el bendito tesorero, cuando estaba en la ciudad de Iquitos, era a los 15 días de haber terminado el mes.
Y venía diciéndome, disculpe hermano Jorge, me he olvidado, etc. Otro día digo, no he tenido tiempo. No he tenido tiempo. Por eso siempre digo, cuando se nombre tesoreros, que sean hombres de fe, no olvidadizos y no que no tienen tiempo, por más que sepan de economía o contabilidad. No, que sean hombres fieles al Señor. Y así, a tiempo. Eso fueron momentos difíciles. Momentos difíciles. Ahora, momentos difíciles, de repente la esposa se enferma. O nos vamos a enfermar también, no sabemos. ¿Qué nos depara el Señor? Momentos difíciles, siempre lo vemos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ahora? ¿Sí? Termino, hermanos. Miren, Hechos 6:4. Los apóstoles dijo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿De quién habían aprendido los apóstoles sobre la importancia de orar, de depender de Dios? Del Señor Jesucristo. Los apóstoles, ellos dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ayer escuchaba Radio Integridad y uno de los mensajes del pastor Adrián Royer estaba diciendo lo siguiente, que dice que el ministerio más importante es la oración. El ministerio más importante es la oración. Ahora, sí, el ministerio de la palabra es importante, pero creo que el ministerio de la oración es mucho más importante, porque nos ayuda a depender de Dios, a que obre Dios, haga Dios su voluntad. Que el Señor nos ayude a ser siervos eficaces y que estos principios lo apliquemos a nuestra vida, a nuestro ministerio, y el Señor se lleve la gloria y la honra. Adelante, queridos pastores del ministerio. Oramos al Señor.